Buenas noches, familias de Amistad del Sur. Me da mucho gusto estar aquí delante de ti, el compartir la palabra, que es un privilegio que Dios me da. Y bueno, pues vamos a orar para empezar esta enseñanza el día de hoy. Acompáñame, por favor. Padre, te damos gracias en esta noche, la cual nos hemos reunido en tu nombre, para que aprendamos la sana doctrina, lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús que la unción de tu Espíritu Santo se mueva en cada lugar, en cada hogar, ahí donde están mis hermanos reunidos, para que la palabra que es inspirada por tu Espíritu Santo llegue al corazón de cada uno de nosotros y dé su fruto. Porque ese es tu deseo, Señor, que aprendamos, que recibamos lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, úsame a mí, que no hable de lo mío, sino lo que tu Espíritu Santo nos quiera mostrar, nos quiera instruir en este día. Enséñanos, instrúyanos, capacítanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, estuve preparando este tema y una vez en la noche, en la madrugada, yo ya tenía un tema cuando me hablaron, pero una noche en la madrugada el Señor me despertó y tengo ahí en mi buró, tengo un cuaderno, porque a veces hay que estar listos para cuando el Señor nos da una palabra. Y en esa ocasión me dio la palabra, el título de esta enseñanza, y el título que ahí escribí a obscuras: Dios le llama pecado. Y bueno, me llevó al Génesis. Vamos a buscar el libro del Génesis, capítulo 2, verso 9, y dice: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pues bien, aquí vemos que los árboles se utilizan, además de sus usos naturales, pues nos enseña diversas verdades. De hecho, hay en Salmos, capítulo 3, 1, habla precisamente de que el hombre justo es plantado junto a aguas, a corrientes de aguas. Entonces, siempre Dios nos enseña, nos ilustra con la naturaleza. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando van a algún lugar, ven diferente tipo de árboles, diferentes follajes, diferentes tonos verdes. A mí me impresiona ver las hojas de diferente tamaño, de diferente forma, diferente verde, pero tonalidades. Y ese tipo de árboles, pues es la mano de Dios. Y más, aquí dice que en el huerto hizo todo árbol delicioso, sabroso. ¿A qué? Para comer. Está hablando de árboles frutales. Ese tipo de árboles que nos menciona aquí la Biblia es una gran variedad. Por mi trabajo he tenido oportunidad de salir y de verdad que somos bien bendecidos aquí en nuestra nación, porque casi tenemos todos los climas del mundo y diferente y variedad de frutas o de frutos que dan los árboles. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando van y cortan de un árbol la fruta, inmediatamente la cortan y la comen, les sabe diferente a que si ya van y la compran en el mercado. Es un sabor diferente, pero bueno. También Dios nos habla a través de los árboles, y nos quiere comunicar algo, comunicarnos realidades espirituales. Entonces, y el que llama la atención aquí, que ahí en el huerto del Edén habían dos árboles en especial. Estos dos árboles
en especial gira en torno toda la historia humana hasta el día de hoy. Y esos dos árboles, pues lo hemos aprendido durante mucho tiempo. Uno de ellos es el árbol que se asocia con la vida de Dios y la inmortalidad, que es el árbol de la vida. Pero también hay otro árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de la ciencia habla del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y esto es lo que representa la autonomía del hombre. Seguimos leyendo Génesis 2, 16 y 17, y dice: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le da una orden, les manda que hay dos árboles de los que no pueden comer y les hace una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Bueno, esa advertencia es que si ellos prueban de ese árbol, afirma ahí que van a morir. Pero habla de una muerte espiritual. Y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. En el Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Miren, un ejemplo aquí. Si tomamos a un niño, estamos hablando de un niño de 4 o 5 años, desnudo, lo sacamos al parque. Si llevamos a ese niño a la plaza, al cine, qué sé yo, a algún lugar público, ¿ustedes creen que se va a avergonzar? No. ¿Por qué? Porque hay inocencia en él, porque no hay malicia, porque no hay maldad. Entonces, nosotros podemos ver en etnias, lugares apartados, que hay niños que andan desnudos, hasta adolescentes, y hay lugares donde están muy metidos en la jungla, que hasta los adultos están desnudos y no se avergüenzan. Entonces aquí vemos que ¿por qué no se avergüenzan? ¿Por qué no les da pena? Porque hay inocencia en los niños. Porque ellos no disciernen de lo blanco y de lo negro, porque para ellos no conocen lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, así le pasó a Adán y Eva. Ellos no discernían, ellos eran inocentes, no sabían, no había maldad todavía en el corazón de ellos. Seguimos leyendo Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí, entró por los sentidos. ¿Por dónde entró? Dice que vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. 2 sentidos. Entró por ahí. Y habla de algo codiciable, algo que ella deseó. Y para alcanzar, ¿qué? La sabiduría, para alcanzar el conocimiento. Entonces, ella efectivamente adquirió el conocimiento y ya empezó a diferenciar de lo que había hecho, del bien y del mal. Entonces, vemos que aquí ya hay la autonomía del hombre. Por lo tanto, el hombre decide romper con Dios, ser independiente. Toman decisiones de tomar decisiones propias y gobernarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Aquí viene la tragedia del hombre. La autonomía es evidente, la podemos ver aquí. Si nosotros seguimos leyendo,
Génesis 3:7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice aquí que fueron abiertos sus ojos. Se dieron cuenta de lo que habían hecho y pasaron del estado de inocencia entonces al discernimiento, al conocimiento. ¿Se acuerdan cuando por primera vez comieron del árbol del fruto prohibido? Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Los pecadores siempre van a esconderse de la presencia de Dios. Y lo seguirán haciendo hasta el día de hoy. Aquí lo que nos enseña es que vemos ahora Génesis 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado te desnuda, te hace sentir desnudo. Les hacía hace rato una pregunta. ¿Se acuerdan cuando por primera vez comieron del fruto prohibido? ¿Qué nos enseña esto? Cuando hubo un extraño sentimiento en nosotros cuando fuimos niños o adolescentes. Ese extraño sentimiento que fue cuando por primera vez caíste en pecado. Yo recuerdo que el Señor me llevó a ese tiempo. Tenía como 10 años. Ahí sentí que Agustín había despertado de su inocencia. Y me sentí extraño. Ese sentimiento, ahora sé que es un sentimiento de culpa, de temor y de vergüenza. Y volteaba para todos lados, buscando que alguien pudiera contestarme qué había pasado. Así le pasó a Adán y Eva. Ahora, en ese momento vemos que hay un efecto ya. Un efecto, una causa. Y esta es la desobediencia. Es el pecado que se culminó. Y entonces desobedece uno a Dios. Y ahí vemos que Dios a esa desobediencia o X pecado, así le llama pecado. Entonces, y la consecuencia viene siendo la muerte espiritual del individuo. Entonces, como somos seres tripartitos, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. En ese momento que la persona cae en pecado, está en un estado de muerte espiritual. Lo que le pasó a Adán y Eva. Una muerte espiritual, por eso fueron echados del huerto del Edén, porque dice el Señor que no sea que alarguen la mano y coman del árbol de la vida, y entonces ¿qué hubiera pasado? Nunca hubiera muerto, fuera inmortal. Ahora, vamos a ver cómo le llama la ciencia y la psicología moderna al pecado. Le llaman defecto de carácter. Así le llaman, defecto de carácter. Dicen que no es malo lo que el hombre hace, que es un impulso normal del individuo, que es una imperfección o una mala conducta del hombre, pero que no es malo. Eso es lo que dice la ciencia, la psicología moderna, pero Dios le llama pecado. Ellos dicen que es defecto de carácter. El apóstol Pablo
El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, ¿quién es el hombre natural? El hombre del mundo, el intelectual, el que no ha sido regenerado, el que vive sin Dios. Ese es el mundo, el hombre natural, lo que dice Pablo. Y también dice que no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Entonces él se escandaliza. ¿Pecador? Oye, ¿qué te pasa? Eso no es locura. Se escandaliza porque dice, ¿pecado? Eso no es pecado, son tonterías. Ese es fanatismo religioso. Se niegan a entenderlas. Para ellos es fanatismo, porque si tú le hablas al hombre intelectual de esto, de lo que es la palabra de Dios, es locura. No lo entiende, no lo discierne. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque las tiene que él discernirlas espiritualmente. Y yo creo que todos han leído en Juan capítulo 3, ahí viene el nuevo nacimiento que habla a Nicodemo, que va a buscar al Señor Jesús, y Jesús se lo explica, le da una explicación ahí, que es un nuevo nacimiento, y le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahí le explica, y si ustedes leen, ahí viene cómo una persona nace de nuevo, y nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer para nacer de nuevo? Entonces ellos no van a entenderlo. Ellos van a decir que son defectos de carácter. Ahora bien, imaginémonos un árbol enorme, frondoso, con mucho follaje, con muchas ramas. Imaginemos que ese árbol es la humanidad. Y cada rama, según la psicología moderna, la ciencia moderna, el hombre intelectual, vamos a ponerle a una rama los 7 defectos que ellos le llaman los 7 defectos de carácter, que es la soberbia, la gula, la avaricia, la envidia, la pereza, la ira. Y que cada una de esas ramas, estamos viendo una rama, la soberbia, otra rama, la lujuria, otra rama, la gula, la envidia, y así ramas, que esos son los defectos del hombre. Y entonces lo que hace la ciencia moderna, lo que hace nada más es ir podando. A ver, tú tienes un problema, un defecto de carácter, la soberbia, lo cortamos, la gula, y vamos cortando, y van cortando, y van cortando, van podando. A mí me llevó el Señor a Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Me lleva el Señor ahí y me muestra, poniéndole ahí todos estos que el mundo, que la sociedad le llama defectos de carácter. Ahí puse en un árbol todas esas ramas, todos esos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo esto Dios le llama pecado.
Ahora, ¿qué me enseñó el Señor con esto? Que la ciencia moderna lo que hace es poda y corta. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Alcohólicos Anónimos. ¿Qué hace Alcohólicos Anónimos? Alcohólicos Anónimos lo que hace es igual podar. Yo puse aquí borracheras. Y lo que hace Alcohólicos Anónimos es de que tú vas, te subes a tribuna y das tu nombre y dices, mi nombre es Agustín, y declara, y soy un alcohólico. Al hombre le gusta adornar su pecado. No dicen que es un borracho, y Dios nos llama tal y como es nuestro pecado. Borracho. No, ¿por qué? Porque se va a ofender la persona. Entonces, eso es lo que hace el hombre. Ahora bien, Dios me mostró ahí que no es podar el defecto de carácter, sino nos tenemos que ir a la raíz profunda del árbol. Y si yo me voy a la raíz, hasta que no entienda la sociedad que no es defecto de carácter, hay que cortar desde la raíz, y esto se llama pecado. Me ha pasado cosas, he encontrado a personas, y estoy hablando, miren, y no, créanme que no quiero juzgar a nadie, no vengo a juzgar a nadie, pero he visto a muchas personas cristianas, escúchenme, cristianas, que andan batallando con el pecado. Una vez fui a un estado, iba pasando por ahí y me encontré una persona ahí en la cantina, saliendo de la cantina, bien tomado. Y se sorprendió, yo también nos sorprendimos. ¿Qué haces aquí? No me digas que fuiste a predicar ahí a la cantina, mira cómo andas. Dice, no, hermano, perdóname, es que el diablo me tentó. Y manifiestas son las obras de la carne. Mira, hermano, no es el diablo, es el deseo de tu carne. Y siempre trata de justificarse el hombre. Entonces, por eso vemos, ¿no? He encontrado hermanos que ya tienen tiempo y los encuentro en la calle y están fumando. Hermanos que siguen viendo pornografía. A mí me hace cortocircuito, porque cuando yo los veo y como que no lo puedo entender, que todavía los encuentre cometiendo pecado delante de Dios, y que tienen años de conocer el Evangelio, y culpando a otros, justificándose. Miren, hay personas jóvenes, y esto lo digo así con dolor, pero jóvenes que practican y andan metidos en relaciones sexuales. Es increíble cuando nos enteramos de esto. Nos rompe el corazón. Porque imagínense, Lore y yo luego platicamos, nos duele. Imagínense. ¿Por qué? Porque son hermanos en la fe. Podrían ser nuestros hijos. Gente drogándose. Gente tirada. Ahora que estaba preparando esto,
Señor, me empecé a acordar de fulano, sutano, que iban, que estaban en la iglesia, que estaban con nosotros. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te extraviaste? ¿Qué tenemos que hacer para dejar el pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Admitir que hemos pecado delante de Dios, confesarlos. Gente nos ha venido a decir, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? Yo quiero ser libre. Por último, les comento esto. Yo les digo, en mi caso, cuando Jesucristo me encontró, yo decidí sacar mis botellas de alcohol y tirarlas. Yo las tiré. Dije, Señor, lo que quiero es ya renunciar. Tuve que renunciar a ese pecado. Si tu pecado es andar murmurando de las personas, no te juntes con las personas que murmuren. Si tienes el problema de alcohol, yo les digo, ya no te juntes con ellos, apártate de ahí. ¿Por qué? Porque si no, vas a volver a caer. Entonces, hay que arrepentirnos, confesarle nuestro pecado delante de Dios y también tenemos que romper. Hay que romper en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay maldiciones generacionales que dice el Señor que Él visita la maldad de los padres, de los hijos, a la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Y a veces traemos maldiciones ancestrales. Por eso tenemos que romper en el nombre de Jesús, entregárselo para ser libres. Y por último, pedirle a Dios que nos ayude, que nos permita Él y que restaure nuestras vidas. Y por último, ser llenos del Espíritu Santo, andar en comunión con Dios, leer la Biblia, estar en comunión, estar orando. Bueno, hermanos, se me acabó el tiempo. Yo quiero orar. Yo quiero orar por dos cosas. Una, por aquellas personas que están en línea y que nos sintonizaron por primera vez. Solamente Jesús te hará libre. Dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y ahorita has conocido la verdad de Dios. Yo te invito a que hagas esta oración. Y también a aquellas personas que todavía siguen practicando el pecado, ahorita vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Padre, reconozco que he vivido apartado de ti, que ahora he conocido tu verdad, que he vivido atado, esclavizado al pecado. Pero ahora sé que tú enviaste a Jesús a morir en la cruz para que yo fuera restaurado, para que yo fuera perdonado. Jesús, ven a mi vida, yo te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios, por haber enviado a Jesús a morir en la cruz por mí. Amén. Y vamos a orar por aquellas personas que no han renunciado y que siguen viviendo en pecado. Padre, en esta noche reconozco que he sido rebelde y que he vivido una vida desordenada, que tú me lo has hablado, pero no he querido yo romper con ese pecado. Pero en este momento yo decido entregarte ese pecado. Confiésale ese pecado. Yo decido que tú me vas a perdonar, Señor. Yo creo que tú me vas a perdonar, Señor. Perdóname y que tú me vas a dar las fuerzas para poder apartarme de ese vicio, de ese pecado en el cual yo estaba viviendo. En este momento, Señor, te entrego mi pecado y sé que
hasta el día de hoy, Señor. Tú me has sostenido porque me amas y tu deseo es caminar conmigo. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, porque sé que tú me has perdonado. Y ahora, Señor, voy a poner mis ojos en Jesús para apartarme, Señor, de todas aquellas cosas que pueden perjudicarme y que puedan que yo vuelva a caer. Gracias, Señor. Dame el valor y la fuerza para rechazar el pecado, Señor, y serte fiel en lo que tú me demandas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Dios les bendice. Buenas noches.